Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro. Desde nuestra maravillosa cabina, yo soy el coach de empresarios y emprendedores Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro. Y con mucho gusto hoy vamos a compartir con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio y en general para toda persona interesada en su desarrollo personal. Les recuerdo, amigos míos, que todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial y a nuestro enfoque de radio online lo puedes encontrar en nuestra plataforma de presencia digital de Consultorio Empresarial Querétaro y de Proyectate Radio en todos los canales digitales y de redes sociales más populares del momento. También si quieres participar y hacer cualquier comentario, con mucho gusto, pregunta en nuestro programa, puedes dirigirte a www.proyectateradio.com.mx. Hay un botón que dice chat y ahí puedes ingresar y formular tus preguntas y comentarios. Con mucho gusto haremos todo lo posible por atenderlas. Bien, amigos, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado a la expansión de los negocios. Hablaremos sobre el momento ideal para poder empezar a franquiciarlo. Y para ello nos va a acompañar el día de hoy desde Uruguay, Gabriel Graciuso. Él es socio director y fundador de Surplus Franchise Marketing, una empresa que está enfocada a la expansión internacional de marcas, a la capacitación empresarial, a la consultoría de negocios, a la comercialización de las marcas. Así que con mucho gusto, estimado Gabriel, bienvenido a nuestro programa el día de hoy. Hola Alejandro, un gusto, la verdad que un placer estar aquí contigo, con tu audiencia. Gracias por la chance de poder siempre estar compartiendo esto que tanto nos gusta de lo que son las buenas prácticas en el sistema del franchising. Magnífico, estimado Gabriel, pues interesantísimo. Me gustaría un poco si le puedes compartir a nuestra audiencia sobre el enfoque y tu rol, tu participación en este mundo de las franquicias de forma general, para que entremos en tema y empecemos a desmenuzar esta posibilidad de el momento adecuado para poder franquiciar un negocio, estimado Gabriel. Cómo no, Alejandro. Bueno, nosotros en lo particular me vengo desempeñando en el mundo de las franquicias hace ya poco más de 23 años. La empresa fue fundada aquí en Montevideo, en Uruguay, donde me encuentro ahora. Nosotros tenemos hoy presencia en 7 países de Latinoamérica. Y bueno, bastante entusiasmados con nuestro plan de expansión, que la intención es que pronto estemos desembarcando en México también, así que estamos muy, muy contentos. En lo que tiene que ver con la actividad más privada, bueno, yo participé de lo que fue el primer posgrado de franquicias que se desarrolló en Costa Rica, que lo hicimos junto a la ULACIT, la Universidad de Ciencia y Tecnología de San José de Costa Rica, en marco de un programa que el BID financió para preparar 30 universitarios en consultores por ahí por Costa Rica que no había. Y hasta noviembre de este año pasado formé parte de la Junta Directiva como presidente de la Federación Iberoamericana de Franquicias y representante en el Task Force en el Consejo Mundial. Magnífico, estimado Gabriel. Un excelente antecedente para que nuestra audiencia pueda entender sobre tu rol y tu participación en este mundo. Hablemos un poco sobre esta actividad. Un enfoque de negocios ya no es ajeno, ya yo creo que hay una gran familiarización en el tema, en la configuración, en el propósito de una franquicia, pero hoy quisiera que dedicáramos ese tiempo para poder entender ese momento ideal, ¿verdad? Para poder empezar a franquiciar. Aquí en México, como supongo sucede en muchos otros países, estimado Gabriel,
Sucede que de pronto los negocios, cuando encuentran un camino de operación que les genera una cierta estabilidad, una cierta consistencia y tal vez un crecimiento relativo, pareciera como el momento ideal de franquiciarlo, y a mi parecer esto queda todavía muy lejos del momento de poderlo hacer, ¿verdad? Lo cual pues me gustaría que nos pudieras compartir cuál podría ser como el proceso de manera general que nos acerca a ese momento y empezar a entender cómo podría funcionar de manera correcta esta idea, estimado Gabriel. Interesantísimo, Alejandro, interesante punto de vista que lo planteás, porque, a ver, y me voy a ir un poquito más atrás, las franquicias normalmente tienen asociado el éxito como una de las premisas, ¿verdad? Digo, se supone que una empresa cuando es exitosa franquicia y cuando franquicia crece demasiado y el orden exponencial que tiene la empresa, la capacidad de desarrollo que tiene de multiplicar su modelo de negocio es mayor. Entonces, en ese camino, en ese plan de poder crecer las marcas, muchas veces estas se ven tentadas a desarrollar su modelo de franquicia, no siempre en el momento adecuado. Muchas veces pasa en el momento de la necesidad de la empresa, muchas veces pasa en el momento que la empresa empezó a crecer y cree que ya alcanzó el éxito. Y muchas otras veces las empresas se largan a compartir su unidad de negocio sin prepararse. Entonces, como tú lo planteás, las empresas por lo general tienen un momento de actuación para meterse en el momento de las franquicias, y para eso es recomendable que primero que esa empresa, cuando considere que haya alcanzado el éxito, se prepare, ¿verdad? La primera etapa que tiene que hacer la empresa es hacerse un análisis, una investigación interna de la empresa para saber su estado de madurez para poder franquiciar o no. Que yo quiera expandir mi negocio, que yo quiera crecer, no quiere decir que esté preparado. Y muchas veces para franquiciar se necesita una infraestructura paralela a la empresa, a la actual, a la que estoy alcanzando el éxito, porque después los franquiciados necesitan atención, necesitan asistencia, y no me puede agarrar a mí inmiscuido en mis cosas, tratando de trabajar y crecer, y sin darle la atención necesaria que el franquiciado necesita. Entonces, que yo alcance el éxito no quiere decir que esté preparado para franquiciar. Eso es la primera premisa. La segunda, te diría que más allá que yo esté alcanzando determinado éxito, tengo que tener determinada experiencia, pero también haber pasado por ciertos ciclos. Yo no puedo franquiciar un modelo de negocio que el primer año fui exitoso cuando no conozco ni cómo es la estacionalidad de la venta de mi producto. Y por ahí lo que hice fue, tuve suerte, tuve una idea que me fue muy bien el primer año, pero bueno, eso después hay que sustentarlo en el tiempo y que sea exitoso, y además que yo sepa de ese negocio, porque a la hora de transmitírselo a terceros, el tercero que no sabe de esto va a tener dificultades y yo tengo que estar capacitado para ayudarlo. Entonces, te diría que como una primera idea, para no hacerlo tan largo, es que la empresa tiene que prepararse, pero sobre todo tiene que elegir el momento adecuado, que no es solamente cuando me empezó a ir bien, no es solamente cuando necesito capitalizar la empresa, porque tampoco la franquicia es la única unidad ni modelo de negocio que la empresa puede llevar adelante. Gabriel, me encantaría que pudiéramos compartir desde tu punto de vista, considerando los más de 20 años que tienes trabajando en esta industria, ayudando a empresas a desarrollar su marca y su propio desarrollo de expansión. ¿Cómo definirías tú el éxito al que te refieres? Porque yo creo que eso sería algo interesante. El éxito de una persona pudiera ser distinto, el enfoque me refiero al enfoque de otra más, y sobre todo cuando tenemos en medio algún tipo de interferencia que no nos deja ver con claridad esa, digamos, definición a la que seguramente has llegado con tantos años de trabajo de lo que es el éxito de una empresa. Por ejemplo, el estar de moda. Hay una actividad que se pone de moda, entonces de pronto parece que me está yendo muy bien, parece que tengo éxito desde esa perspectiva,
y de pronto la moda termina y la empresa fracasa y todo lo que se cuelga de la empresa. ¿Cómo consideras tú que se debería de entender ese éxito? Entonces, eh, haciendo a un lado la temporalidad, haciendo a un lado la moda, ¿verdad? Y las percepciones personales de una persona de negocios. Yo creo que hay una palabra asociada al éxito que las personas solemos repetir mucho, es decir, qué suerte que tuvo, qué bien que le va. Normalmente, según alguna definición que muchas veces escuchamos por ahí, a mí me gusta repetir que esa suerte, ese éxito es cuando se junta la preparación con la oportunidad. Normalmente las empresas le empieza a ir bien cuando están preparadas. Y creo que acá hay mucho para conversar en cuanto a lo que es la preparación, que tiene que ver con lo que decíamos en la pregunta anterior, de no apurarse en los procesos, no apurarse en los tiempos. Prepararse significa no solo tener éxito económico, también hay que tener éxito empresarial. Normalmente nosotros les sugerimos a nuestros clientes que cuando van a empezar a franquiciar no lo hagan pensando primero en el dinero y después ver cómo ven su red grande. Nosotros lo que le planteamos es, plantéense cómo podrían ser una red sólida, una red que tenga un crecimiento sustentable en el tiempo, y para eso cómo nos preparamos. Que el dinero va a llegar por consecuencia, porque de hecho todos trabajamos por dinero para poder sustentar y poder cubrir todas las cuentas, pero en definitiva cuando yo voy primero a través del dinero normalmente olvido el propósito que tanto se habla hoy. Entonces, yo tengo que tener muy claro cuál es el propósito de empresa, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero alcanzar, y una vez que yo me planteo ese propósito bien claro, estoy en condiciones de prepararme para lo que va a ser ese crecimiento. En esa preparación, en esa búsqueda de la excelencia, de mejores oportunidades, de crecimiento, no solo del empresario, del personal, del equipo, ¿verdad? Va a venir por consecuencia el resultado. Y la oportunidad va a aparecer. El mercado hoy está lleno de oportunidades. Si hay algo que hoy está el mercado ávido es de oportunidades serias, de propuestas serias, de oportunidades de negocio que quieran crecer, que quieran desarrollarse junto a los emprendedores y los inversores. Una vez que yo entiendo eso, la oportunidad está a la vuelta de la esquina y hay que prepararse, ¿sí? Entonces, a veces para llegar a esa oportunidad, a ese éxito, y necesitamos recibir algunos reveses, ¿no? Yo no sé si por ahí se escucha mucho, pero acá una anécdota que contaba Charly García, un músico muy conocido aquí en el Río de la Plata, decía que una persona preguntaba dónde estaba el éxito y le decían a la vuelta de la esquina. Y cuando la persona fue, parece que se encontró con alguien que lo golpeaba y volvió y le dice, pero me dice, ¿dónde está el éxito? Ahí a la vuelta de la esquina. Y fue de vuelta y lo golpearon de vuelta. Entonces volvió y le dijo, me estás tomando el pelo. Dijo, no, está a la vuelta de la esquina. Después de los golpes aparece el éxito. Tenés que seguir. Entonces de eso también se trata, ¿verdad? No de, si no me fue bien en la primera, ya bajar los brazos. Fíjate qué interesante, estimado Gabriel, sobre el enfoque que nos planteas, lo cual me trae a colación el factor del tiempo. El tiempo juega un rol en la madurez del negocio, por un lado, y por el otro también la naturaleza de los negocios. No sé si tú estarías de acuerdo conmigo. En el mercado de bolsa, ¿verdad? En el mercado bursátil, cuando se hacen inversiones, es algo muy interesante y se lo comparto a nuestra audiencia. Existen inversiones que les llaman, por ejemplo, el tema de los fondos de inversión, ¿no? Un equity, un value equity fund o un growth equity fund, ¿verdad? Que claramente podemos ver cuáles son aquellas empresas esas de valor, ¿verdad? A las que se refiere, que ya tienen un tiempo, ¿verdad? En la industria, que ya han pasado por situaciones difíciles, que han pasado por retos y desafíos, y las empresas continúan con su modelo de negocio, ¿verdad? Cualquiera que fuera, que inclusive han podido sortear y salir adelante, ¿verdad? Por sus prácticas conservadoras, ¿verdad? Ante escenarios difíciles que pudieran presentarse en el tiempo, y las de growth, que son esas empresas que están en vías de expansión, que sin duda son muy interesantes, como probablemente, si tú recuerdas, en el año 2000, todas el .com, ¿no? Las empresas .com que salieron, que de pronto tuvieron una expansión brutal y mucho dinero, y pareciera que esto ya iba a ser
el new reality, ¿verdad? El new normal cuando no sucedió, ¿verdad? Esto fue como una explosión que de pronto no se generó también una implosión y se terminó ese negocio. No muy diferente ahora con el tema del COVID, ¿no? Las empresas o las universidades, sobre todo vamos a hablar del tema de la educación, que hubo una explosión en el tema online y pudieran haber pensado que ya conquistaron un mercado y no fue así, ¿verdad? No fue así. Hoy vuelve todo hacia una, digamos, condición más, digamos, menos demandante de los servicios online ya presenciales, y entonces esto reduce sustancialmente la posibilidad de el mismo patrón de rendimiento y crecimiento que tuvieron durante ese momento. Entonces, Gabriel, fíjate que aquí sucede algo interesante. Cuando uno va y asiste a las ferias de estas de las franquicias, podemos ver muchas marcas y hay una tentación, ¿verdad?, de muchos empresarios de decir, ah, pues encontré un caminito de producción, de generación de servicio, ya estoy listo para poder lanzar mi marca para plantearla como una opción de franquicia, empezar a cobrar, ¿verdad? Y son marcas que no las terminas de ver más que en la feria, ¿verdad? En 2 o 3 puntos y el paso del tiempo desaparecen. Entonces, digamos, es un factor que me gustaría que nos platicaras tú, cómo empezar a evitar esa situación, porque es un cartucho que se puede quemar para una buena empresa, ¿verdad? Pues ahí entra el factor del tiempo y la madurez. Hay un tiempo y una madurez importante que hay que dejar pasar en el negocio. Sí, sin duda, Alejandro, el timing en cualquier orden de la vida, desde el deporte hasta las relaciones, cuando uno dice las cosas en el momento, pasa por las empresas. Yo creo que, haciendo un poco alusión a lo que decías del mundo de la inversión, pasó con las criptomonedas, pasa con el Bitcoin, pasa con el Ethereum y todas las monedas que en plena pandemia aparecieron como una oportunidad gigante y que después parecía que se desmoronaban, y ahora parece que al ser ya evaluada para que un fondo de inversión pueda presentarse en Bitcoin, toman fuerza de vuelta. Los negocios son buenos en su momento, a veces ni antes ni después, ese es el problema. Muchas veces te dicen, ese negocio ya estuvo acá y no funcionó. Tal vez estuvo antes de tiempo, tal vez estuvo antes que el mercado estuviera maduro. Yo no creo que las cosas de antes hayan sido siempre mejor, como a veces nos plantean, ¿verdad? No, antes era mejor porque pasaba tal o cual cosa, antes era mejor porque la gente comía de determinada manera y no tenía problemas. No, para aquel momento eso era bueno, para este momento no es tan bueno. Hoy se habla mucho de la inteligencia artificial y hoy se está empezando a hablar también del tema de la inteligencia humana, porque en definitiva creo que estamos en un proceso de combinación donde, de hecho, nosotros este año en un evento que organizamos ahora por el mes de mayo en Uruguay, en septiembre en Paraguay, hablamos de la personalización y la tecnología. ¿Por qué? Porque me parece que los negocios necesitan todavía parte de parte. Al menos en esta región de Latinoamérica, el e-commerce no pasa los 2 dígitos, cuando todo el mundo tiene una locura, como que si no tengo el e-commerce, ¿qué pasa? O los franquiciados dicen, pero si yo no participo del e-commerce, me sacan parte del negocio. Y en realidad hay que entender cuál es el rol que juega cada punto, cada herramienta en su justo tiempo, en su justa medida. Entonces, lo que vos decías, el tema del tiempo es fundamental. El tiempo no se puede apurar. Las dark kitchen de la pandemia no funcionaron la mayoría, los sistemas de software no funcionaron la mayoría en el tiempo, ¿verdad? En su momento fueron una solución y hoy por hoy las plataformas que surgieron que querían ser franquicias y no prosperaron. Sí, por ahí hay una o dos que uno las ve y dice, bueno, todavía funcionan y es la prueba de que debería funcionar, pero hay miles que no funcionaron. Hay muchas que quedaron en el camino, como pasó con las .com en su momento, que se vendían en millones de dólares y el resto no prosperaba. Entonces, me parece que cada negocio tiene su momento, tiene su punto de partida, y cuando uno logra consolidar esa idea de negocio y la hace exitosa, como decíamos hace un rato, se prepara, busca el equipo adecuado, el negocio en su estacionalidad sabe cómo manejarlo, ya sabe cuáles son los ciclos del negocio. A partir de ahí uno podría empezar a pensar
que su negocio es franquiciable, que su empresa es franquiciable. Pues no te olvides que franquiciar se puede franquiciar cualquier cosa, lo que no podemos franquiciar es cualquier empresa. Entonces ahí viene un poquito el rol de cómo juega la preparación de cada uno. Ahí creo que es en donde me parece fantástica la aclaración que nos estás marcando, ¿verdad? Se puede franquiciar cualquier cosa, tal vez, pero no cualquier empresa. Creo que ese es un fenómeno que está dando en el clavo al punto al que quería hoy conversar contigo, que muchas veces la ilusión, el deseo, ¿verdad?, de ver crecer la empresa, el deseo inclusive de capitalizarse, ¿no? Un camino para poder capitalizar el crecimiento de una empresa pudiera ser esta ilusión de franquiciar, pero efectivamente no tiene todavía ni la experiencia en el tiempo, ¿verdad? Esa experiencia justamente para poder ir afinando la operación y todas las aristas que giran alrededor de la operación y del crecimiento de una empresa. Y por supuesto, el mismo conocimiento del empresario para poderlo transmitir a un inversionista adicional. Y nos está preguntando aquí en el chat, Patricia Moreno, fíjate, nos hace una pregunta. ¿Las franquicias son solamente para la gente que tiene mucho dinero o los emprendedores y medianos empresarios pudieran caber ahí? ¿Es un tema de dinero o es un tema de experiencia, estimado Gabriel? Sí, no, sin duda que es un tema de experiencia, pero también es un tema de emprendedurismo. Si vos te fijas, las grandes cadenas de franquicia nacieron siendo pequeñas empresas. El error que suelen cometer los empresarios es tratar de imitar a los grandes players al día de hoy y no en analizar cómo fue que hicieron el camino para llegar al estadio que están hoy. Entonces, cuando yo veo cadenas de hamburguesas, cafeterías y encumbradas mundialmente, debería plantearme a ver cómo empezaron, si todas fueron fondos de inversión, si todas empezaron con dinero, o si las grandes cadenas empezaron siendo pequeños negocios. Había un libro que había escrito un ciudadano americano, Kirk McGivney, que decía la franquicia como la solución a la pobreza mundial. Él hablaba de microemprendimientos, de micro modelos de negocios que podían ser un vendedor de palitos de helado con un carrito en la calle, churros, un cerrajero, un ilustrador de botas, porque todo se puede franquiciar. El problema es cómo lo preparo para franquiciar. En el mundo uno piensa que esto fue un poco lo que al inicio de la charla hablamos, de que la franquicia como es exitosa, es una empresa grande y eso es caro. Pero en definitiva tenemos modelos de negocio que son de muy baja inversión, que lo que permiten es una inclusión laboral, una formalización del trabajador y también tiene que ver con la parte de la igualdad. La dimensión o el tamaño de empresario, sino lo que importa un poco es la concepción de ese modelo de negocio, hasta dónde lo quiero llegar. Por eso es un poquito lo que hemos venido hablando, el propósito de ese empresario, la idea clara, el prepararse, el tener un modelo de negocio que lo pueda sustentar en determinado tiempo y una vez que eso está pronto, poderlo compartir con terceros. Y la ventaja que tiene este modelo es que toda esa gente que va a integrar mi red de franquicia va a estar pensando igual que yo y va a estar trabajando igual que yo para permitirme nuevas ideas, para permitirme incluir nuevas propuestas de modelos de productos, de servicios, que eso va a hacer que mi negocio crezca y todos podamos crecer. Eso es lo lindo de la red de franquicia, porque no somos competidores, somos colegas, porque yo no le saco el cliente al otro, porque sumamos cliente a la marca, y eso hace que las empresas puedan empezar muy, muy chicas, que los montos de inversión no tengan por qué ser importantes, esa es la verdad, pero también hay una relación que no podemos ocultar el sol con un dedo, es de que, bueno, a mayor pretensiones de ingresos, por lo general los montos de inversión son más grandes. Pero vos dijiste algo que es súper importante, que es el tema de la ilusión. Acá está el tema de la ilusión del empresario en desarrollar su negocio, pero también está la ilusión del emprendedor que busca tener su empresa, que busca tener su negocio y que por ahí busca la independencia laboral y que frente a ganar determinado dinero en un trabajo, prefieren ganar lo mismo o un poquito más teniendo y siendo dueño de su propia empresa.
y a eso también apunta mucho el tema del emprendedurismo, cosa que a los gobiernos debería, o les importa, pero debería importarles más, la posibilidad de que las franquicias generen oportunidades de trabajo, donde las personas no están esperando el puesto de gobierno para trabajar o que le generen determinado lugar porque las franquicias se lo hacen ellas por sí mismas. Entonces, respondiéndole un poco a la audiencia, era justamente que no siempre las franquicias pasan por un monto de inversión elevado. Magnífico. Guadalupe Robledo y Natalia Fernández nos hicieron la pregunta en el mismo sentido, lo cual creo que es justo lo que nos has compartido. Verónica Benítez también nos saluda desde Perú, dice, nos manda muchos abrazos y felicita aquí a nuestro invitado por la conversación que estamos teniendo el día de hoy. Y te preguntaría algo interesante, mi querido Gabriel. La franquicia, por definición, es una opción que arrastra, o digamos que presenta o comparte oportunidades, expectativas y también obligaciones. Como tal, una franquicia está diseñada, hablemos desde la posición del inversionista. Cuando un inversionista busca una franquicia, no está buscando digamos, acompañar a un franquiciante, digamos, a una franquicia, ¿verdad? A una empresa durante el proceso de desarrollo, ¿verdad? Del negocio de la empresa. Asume que ese proceso ya sucedió. Es decir, el objetivo es acortar la curva de costo, dinero, tiempo y experiencia, ¿verdad? Que normalmente sucedería para un emprendedor, ¿no? En donde pues va a ir explorando ese camino, ¿sí? Y por el otro lado, viene la obligación entonces de quien otorga, el franquiciante, ¿verdad? El que está otorgando la franquicia, de poder conceder este beneficio al inversionista, porque no se trata de tener socios para experimentar sobre un negocio, se trata de entrar a un negocio que ya tiene una experiencia y que por esa experiencia se va a cobrar un dinero y que puede ser muy importante. Yo difícilmente te diría, estimado Gabriel, si me dicen, oye, pues te voy a vender una franquicia y te va a costar $1,000, me parece como poco serio, ¿no? Y sería como difícil creer que esa franquicia por $1,000, ¿verdad? Va a funcionar y es una franquicia. Si me va a costar $100,000, entonces ya empezaría a entender que probablemente lo que sí voy a comprar es toda la operación, el expertise de un negocio, y es la licencia más todo lo que viene por delante, ¿verdad? Entonces es ahí en donde viene esa diferencia, y no sé si tú estarías de acuerdo conmigo, el emprendedor no necesariamente es el momento, ¿verdad? De establecer una franquicia. Yo lo veo más desde el punto de vista de un colega, de un compañero de negocio, porque están apenas en un proceso de generación de experiencia. El que compra una franquicia o está listo para otorgarlo ya pasó por esa curva. ¿Qué opinas de esto? Y sí, está cobrando por eso. Sí, completamente de acuerdo. A ver, acá hay dos aristas, está el franquiciante y está el franquiciado. Por un lado, el franquiciante, de alguna manera, cuando está preparado y empieza a ofrecer su modelo de franquicias o la expansión de su empresa bajo el sistema de franquicias, lo que está haciendo es capitalizando de alguna manera todos esos errores que cometió para consolidar su negocio y hoy poderlo compartir con terceros. Eso debería ser la premisa fundamental. El franquiciante ya recorrió ese camino, ya tuvo esa dificultad, ya tuvo esa problemática que hoy está dispuesto a compartirla con un tercero. Y el franquiciado lo que busca es justamente no cometer esos errores, no saber si el proveedor es el adecuado, si el precio de venta es el justo y si el costo que está comprando es el que tiene que tener para que su negocio sea rentable. Y ahí, en esa relación sana, porque en realidad lo que estamos los dos es compartiendo una marca, y eso es lo que nos va a hacer como paraguas, tenemos que tener claro algo que también lo quiero destacar, porque vos dijiste las dos cosas. En un momento dijiste la de otorgar y en otro momento dijiste la de vender. Las franquicias no se venden, las franquicias se otorgan derechos de uso de marca, y cuando uno entiende la diferencia conceptual, es que uno logra un sistema de relación sano. Cuando yo vendo un producto, recibo a cambio lo que estoy buscando por ese producto y a partir de ahí ese producto es mío y yo hago lo que quiero. Entonces, conceptualmente la franquicia nunca se va a vender porque la marca siempre va a ser del dueño de la franquicia
y la relación tiene que ser de común acuerdo, pero con la guía y con lo que el dueño de la marca pretende para su marca. Dicho esto, que a nosotros lo consideramos uno de los puntos clave y que hemos venido en el último año y medio, 2 años, defendiéndolo a morir a este concepto, porque me parece que cuando se entiende la relación entre las partes empieza mejor. Sí, lo que busca el franquiciado es lo que tú decías, pero además lo que hay que considerar es que ese valor que se cobra como franquicia, esos $1.000 o esos $100.000, el franquiciado debería considerarlos que son menores o iguales que empezar un negocio solo. Cuando uno empieza un negocio solo no se da cuenta de todos los errores, las equivocaciones, el tiempo, como tú decías, y lo que le erra en comprar la sanguchera para hacer el sándwich que no es la adecuada y que la tiene que cambiar 5 veces. Eso es un costo. Eso es un costo que a la hora de poner a funcionar el negocio, después no termina funcionando, porque el cliente no vuelve, porque el producto no fue el adecuado. Y esa es la famosa estadística del 85-15, ¿verdad? El 15% que funciona y el 85% que se muere. Entonces yo prefiero estar dentro de ese 15, y si para estar dentro de ese 15 tengo que pagar una tasa de franquicia que yo entiendo que es razonable, que la puedo pagar y que cubre toda esa relación del aprendizaje en negocio, ni lo pienso. Interesante es el enfoque que nos ayuda a comprender justamente estos momentos adecuados para poder iniciar ese proceso de franquiciar nuestro negocio o de adquirirlo. Me gustaría platicar un poco sobre estadística contigo. Durante toda tu experiencia, estimado Gabriel, son muchos los años en los que ya nos hemos familiarizado con el concepto de la franquicia, y sería interesante que con base a tú has participado en una gran cantidad de foros de toda naturaleza a nivel internacional, no solo en Uruguay ni Latinoamérica, sino a nivel internacional, y tal vez tendrás algunos datos que nos puedas compartir. ¿Cuál ha sido el porcentaje de éxito para un franquiciado, verdad? En general, creo que esto debe de tener también muchas aristas, porque depende del país, depende de los momentos, ¿verdad? De si elegiste y te sacaste la rifa del tigre y entraste a una franquicia en un mal momento económico de un país, puede ser que esto afecte, ¿verdad?, tu resultado. Y entonces pudiera ser interesante ver cuál ha sido ese porcentaje de bateo positivo, ¿sí?, y negativo, y en el caso de ser negativo, ¿cuáles pudieran ser algunos de los factores que pueden llegar a suceder en el fracaso en la adquisición o en del otorgamiento de franquicias? Qué interesante esto, escucharlo de tu parte. Sí, claro, Alejandro. Mira, las franquicias tienen un gran porcentaje de éxito, esa es la verdad. Si bien es una cifra que no cambia mucho con el tiempo, hay aproximadamente entre un 75 y 80% de las franquicias que llegan exitosas a la finalización de su contrato. Normalmente los contratos de franquicia, esto no es una regla, pero más o menos de uso y costumbre, tiene una duración de unos 5 años, y normalmente las franquicias que empiezan a operar, alrededor del 80% llegan operativas al 5.º año. A la inversa es la relación de los negocios que son independientes, que no son bajo el modelo de franquicia, que yo decido emprender, que entiendo que el negocio de Alejandro es fácil, que yo lo voy a hacer mejor, que aparte me doy cuenta de los errores de Alejandro, me tiro al agua, y solamente el 15% llegan al 5.º año. El mayor porcentaje de mortandad lo vamos a encontrar entre el año y medio y los 2 años, donde uno piensa que está funcionando, que ahora sí, que mañana también, pero termina por no funcionar. Ahora bien, de ese 15% que más o menos es exitoso y que pasa y que llega al 5.º año, un gran porcentaje, y ahí no tenemos una medición exacta, se termina transformando en franquicia y termina por desarrollar un modelo de negocio que la gente piensa que son empresas grandes. Y eso tiene que ver con este proceso que hablamos hace un rato, de que porque se empieza a franquiciar y porque la franquicia está asociada al éxito, dicen, uy, ¿cómo creció Alejandro? Y lo que dijo Alejandro es, voy a franquiciar, ni siquiera empezó, pero la gente ya asocia por esto de la relación del éxito. Ahora, ¿por qué un modelo de negocios que para Alejandro es exitoso, para Gabriel no? Y bueno, y acá empieza el por qué ese 20-25% que no funciona, y si bien hay algún elemento macro, alguna variable incontrolable, como puede ser que un país entre en recesión, que
bueno, que el formato de negocio mío era que necesitaba que frente a mi local se pudieran estacionar 4 vehículos para dejar y llevar mercadería, y la municipalidad dice que no se puede estacionar más arriba de la vereda. Bueno, hay factores que no tienen que ver con uno, y eso hace que pueda ser un factor de fracaso, pero es pequeño. Yo diría que la mayor parte de la relación cuando no funciona es con la elección del franquiciado. Y acá tienen que ver las personas. No puede ser que para 10 funcione o para 8 funcione y para 2 no. Eso tiene que ver con que el franquiciado o no fue bien elegido, o el franquiciante no estaba bien preparado y aceleró el proceso por agarrar algún dólar más rápido, o que el franquiciado pensaba que era un perfil de franquiciado y no está dispuesto a seguir normas, no le gusta que le digan cómo hacer las cosas y decide empezar a opinar y a cambiar los roles y los juegos, y termina no La funcionando y no siendo... saltera. Exacto, y eso no es beneficioso para ninguno de los dos. Ni yo sé cómo ayudarte en lo que tú me propones, ni tú sabes cómo llevar adelante algo que en realidad se te dijo que se tenía que hacer diferente. Entonces, yo creo que acá este modelo de negocio, como casi todo en la vida, pasa por un tema de relaciones interpersonales, y por la gente y por la comunicación. Fíjate que el franquiciado, ahí te digo una cosa más, normalmente se queja por dos cosas como grandes. Una es por la falta de comunicación, porque siento que me vendiste la franquicia, no me la otorgaste y te fuiste. Y la segunda por rentabilidad. O sea, si yo veo que no gano plata y estoy trabajando, me quejo, pero me quejo más primero por la falta de comunicación y capacitación. Excelente. Finalmente, estimado Gabriel, me gustaría que pudiéramos compartir con nuestra audiencia lo siguiente. Si tuviéramos que elegir algunos factores de decisión para poder iniciar el proceso de franquiciar mi negocio, tal vez 2 o 3 que tú consideras de alto valor, me gustaría que se lo pudieras comentar a nuestra audiencia. Y también del otro lado, como inversionista, si tuviera yo a la vista que considerar 2 o 3 factores que son de alto valor para decidir si compro o no una franquicia, ¿cuáles podrían ser estos factores en ambos lados? Bien, desde el punto de vista de empresa, si yo tengo hoy un modelo de negocio que está funcionando, yo lo que diría es primero revisen toda la parte legal. Conceptualmente uno otorga derechos de uso de marca, por lo tanto uno debe saber que su marca está legalmente protegida. Si su plan de expansión es internacional, saber si su marca es registrable a nivel internacional, si ya no está ocupada. Empezar con un proceso primero de lo primero. Si yo voy a franquiciar derechos de uso de mi marca, tengo que tener mi marca protegida. Y esa marca tiene que ver con las diferentes clases, con el giro de mi negocio. Muchas veces los empresarios registran su marca en clases equivocadas o que no le permiten la protección que deberían de tener, y eso termina siendo un problema para el franquiciado si alguien después le registra su marca. Después el factor tiempo, digo, normalmente se estilaba decir que para poder franquiciar una marca uno tenía que tener por lo menos 5 años de experiencia para cumplir un ciclo financiero. Eso probablemente con los tiempos modernos y con la aceleración que vivimos hoy, eso ha venido a un periodo de 2 años y medio, 3, pero ya teniendo 2 o 3 locales operando para conocer un poco la experiencia de la operación a distancia. Y después la parte financiera, que el negocio esté realmente dando la utilidad necesaria para que la pueda compartir, porque yo también voy a querer recibir un royalty de ese modelo de negocios, y para que eso suceda y se mantenga en el tiempo y sea sano, el franquiciado tiene que ganar dinero. En cuanto al franquiciado, yo lo primero que le diría es que defina qué le gusta. Ese es el factor fundamental. El despertador va a sonar todos los días a las 7 de la mañana para ir a trabajar en algo que te gusta o que no te gusta. Entonces, si suena y vas a ir a un lugar que te gusta, lo vas a hacer con más ganas. Lo segundo es ser sinceros si van a tener tiempo de dedicarle al negocio o no. Las franquicias no son mágicas, son modelos exitosos que si los trabajamos de acuerdo al parámetro que nos dice el dueño de la marca, deberíamos de tener ese éxito, pero no me asegura el éxito. Con lo cual, si no me gusta lo que estoy haciendo y no tengo tiempo para dedicarle, mejor que no me meta en una franquicia. Y en tercer lugar, decidir el capital a invertir, más allá que tenga más o que tenga menos, pero decir, bueno, ¿hasta qué
monto de inversión yo me sentiría confortable arriesgando en un negocio para empezar a tener mi propia empresa. A partir de ahí creo que la relación va a ser sana para los dos, pero fundamentalmente antes de invertir, que hablen con el resto de los franquiciados. No deberían de haber sorpresas que después me digan, sí, pero todos tenían problema con el franquiciante. Bueno, pero debería de haber averiguado antes quiénes son el resto de la red de franquicia y poder tener una llamada, poder tener una visita, poder tener un comentario cómo es la relación entre el franquiciante y franquiciado. Excelente, estimado Gabriel. Por último, para cerrar, sería interesante desde tu punto de vista que nos compartas y también a nuestra audiencia en este tema de la rentabilidad. ¿Cuáles podrían ser como los parámetros ideales para poder determinar si la rentabilidad de una franquicia está siendo justa o no? Voy a hacer ahora sí que tomar una posición como abogado del diablo, ¿verdad? Yo puedo entender que quien otorga una franquicia pues busca una utilidad y también esto que mencionas, tiene que ser negocio para quien lo compre. La pregunta de esa persona que compra o que adquiere, ¿verdad? Este derecho de franquicia sería eso, ¿qué es rentable? Si hay un parámetro, digamos, promedio internacional que pudiera servirle a nuestra audiencia para determinar, sí, digo, tal vez me va a costar mucho dinero, pero si la rentabilidad va a ser de un 3%, un 5%, es demasiado circo para esta rentabilidad. En la experiencia que tienes tú, ¿cuál podría ser esa rentabilidad atractiva? Bueno, ahí es bastante heterogéneo en cuanto a los rubros, ¿verdad? Digo, cuando uno habla, por ejemplo, de un modelo de servicios, tiene una rentabilidad muchísimo más alta, pero con una posibilidad de escalar un negocio un poco más baja, donde uno vende productos y ahí está de alguna manera topeado entre el costo y la venta, ese margen puede facturar mucho más, pero margina porcentualmente un poco menos. Acá a mí me gusta analizar aquellos modelos de negocio. Primero, que tengan contemplado un salario para el franquiciado o el encargado, porque alguien tiene que trabajar ese negocio. Muchas veces los dueños de las marcas no contemplan ese salario pretendiendo que el franquiciado gane solamente su utilidad y eso es parte de la inversión que hace. Entonces, yo lo que me parece es que si la franquicia contempla un salario, debería estimarse y debería ser prudente que la inversión que voy a realizar yo la pueda recuperar en el entorno de los 24 o 30 meses y eso debería ser una relación razonable en un negocio serio. Eso no quiere decir que hay franquicias que prometen recuperaciones de 6, 8 meses, las que tocan la campanita en las ferias de franquicia que decíamos hoy y al otro año no están. Porque son promesas demasiado tentadoras, ¿verdad? Digo, es como que yo hoy te diga, te voy a dar una tasa por tu dinero colocada en un plazo fijo de un 20-25% en dólares. Bueno, hay un riesgo, hay algo atrás que no debe ser lo normal, porque el mundo no se maneja así. En las franquicias yo creo que considerando el trabajo de la persona que lo va a hacer, si nosotros obtuviéramos el retorno de nuestro dinero en un término de 24 o 30 meses, se supone que estamos en un negocio que es muy atractivo. ¿Cuánto es en porcentaje? Depende mucho de la facturación. No te olvides que nosotros normalmente no pagamos los salarios con el 10 o el 20 o el 30% ni los impuestos, lo pagamos con dinero. Entonces, a mí no me importa si me deja un 6% de la facturación, que es de repente un 30 o un 35% de la inversión, si me deja el dinero suficiente para vivir, ahorrar y tener mi calidad de vida, ¿verdad? O lo que busco. Entonces, yo te diría que lo manejemos más en términos de tiempo de recuperación que en porcentaje, porque eso va a depender mucho tanto de la inversión inicial como del modelo de negocio y cuánto llega a facturar cada uno. Estupenda orientación, estimado Gabriel, pues ha sido un placer el haber conversado contigo. Creo que nos llevamos mucho valor de esta conversación y merece repetirlo varias veces, en definitiva, para poder asimilar y tener muy presente esto que nos has compartido. Te agradecemos mucho, estimado Gabriel, tu presencia. Es seguro, pues habrá de nuestras audiencias interesados en poder contactarte. Si es así, ¿en dónde te pueden contactar para poder ahondar sobre este tema de franquicias, Gabriel?
Cómo no, Alejandro, y ojalá que se repita muchas veces, yo siempre agradecido, así que me pueden contactar vía correo a mi correo personal, que es gabriel@surplus.com.uy de Uruguay. Y si no, digo, a través tuyo, puedes compartir mi número de teléfono sin problema ninguno, que con mucho gusto, en la medida que podamos colaborar en algo que tanto nos gusta, bienvenido sea. Así que siempre a la orden y siempre agradecido. El agradecido en este caso soy yo. Magnífico, estimado Gabriel. Pues agradecemos también a nuestra audiencia el tiempo que nos dedicó para el día de hoy, llevarse mucho valor en esta conversación, este programa Consultorio Empresarial Querétaro, todos los jueves de 2 a 3 de la tarde y los lunes el programa de emprendedores proyectando emprendedores de 2 a 3 de la tarde. Estamos a sus órdenes, que tengan excelente tarde. Gracias, Gabriel, gracias a nuestra audiencia, gracias a nuestra estación y seguimos en este radar de los negocios. Hasta pronto. Un gusto.